El Señor nos lleva a la penitencia. San Lucas 13:1, y dice así: llegaron entonces algunos anunciando lo de los Galileos, cuya sangre mezcló Pilato con la de sus sacrificios. Respondió y les dijo: ¿creéis vosotros que esos Galileos eran más pecadores que los demás por haber sufrido semejante suerte? No, os lo aseguro, si vosotros no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿creéis vosotros que eran más culpables que los demás que vivían en Jerusalén? No, os lo aseguro, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Palabra de Dios. Pues yo creo que el Señor nos inició exactos en esta reflexión sobre el perdón. Yo he descubierto, y la razón por la cual escogí hablar sobre el perdón es porque dentro de todo lo que nosotros estamos viviendo en nuestra iglesia hoy, encontramos muy poca catequesis sobre las fuerzas del mal. En las iglesias prácticamente no se puede hablar del diablo, porque supuestamente pues del diablo no se habla, ¿no? Tampoco se habla mucho del perdón. Se exhorta a la gente a que se confiese, se exhorta todo esto, pero hay muy pocas explicaciones o muy poca profundización en el perdón. Y resulta de que si no hay perdón, no hay nada. Porque si nosotros no entendemos el misterio de lo que es el perdón, jamás podremos tener paz con Dios, y mucho menos con los hombres, para nada. Porque lo que sucede con el perdón es de que la mayoría de la gente le puede llegar a usted aquí a decir: yo te perdoné y puedo entender todo lo que hiciste, pero estoy un poco confundido. Entonces, fíjese que eso es muy común. Es muy común decir: yo perdono, yo entiendo todo lo que me hiciste, pero estoy confundido. Entonces, la realidad es que cuando una persona perdonó y aún está confundida, es porque no perdonó. Entonces, el perdón, si no es perdón real, total, completo, pleno, no es perdón, no existe. Entonces, tenemos que empezar por esto. Cuando los apóstoles le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Él les enseñó el Padre Nuestro. Y entonces en el Padre Nuestro hay una enseñanza sobre el perdón que es precisa, que es perfecta. Y es cuando en el sacramento, en el Padre Nuestro, el Señor nos enseña a decirle al Padre, dice: perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Fíjese en esta palabra, así como. Si usted está al frente del Padre Celestial y le dice eso, el Padre Celestial lo mira y le dice: te voy a perdonar exactamente así como tú perdonas, así te va a perdonar. Entonces, ¿cuál es el nivel de perdón que recibimos de Dios? El mismo nivel en que nosotros perdonamos. Así de que es una oración perfecta. Por eso Jesús no nos iba a enseñar una oración que al orarla nos comprometamos más con Dios para cometer más pecados. Entonces es perfecta porque si te acercas a orarle a Dios y le dices: perdóname así como yo perdono, entonces estás hablando la verdad. Porque en cualquiera que sea el nivel en que estás perdonando, así te perdona el Señor, igual. Y si no perdonas nada, pues Él no te está perdonando nada tampoco. Y no mentiste. Eso que es una oración perfecta. Por eso, si una persona se encuentra en un estado espiritual en el que no está segura si está en gracia de Dios, la mejor oración que puede rezar es el Padre Nuestro. Porque con ese Padre Nuestro nunca fallará. Siempre es una oración perfecta, en todo momento, sin importar el estado en que se encuentre espiritualmente. Es la oración. Si usted se le acerca a una persona que no está en gracia con Dios, que está rebelada, que es terca, que insiste en sus propias filosofías, que de pronto leyó tanto que se intoxicó, está en una intoxicación horrible, tiene una diarrea espiritual, como llaman eso, porque está lleno de filosofías, lleno de conocimiento, y se elevó tanto en orgullo que no puede bajarle el volumen a todo ese conocimiento para aceptar las cosas sencillas y misteriosas de Dios. Porque es que lo que sucede con las cosas de Dios que son misteriosas. Entonces, ¿cuál es el problema del hombre que estudia tanto, que sabe tanto, que no puede aceptar los misterios? Porque todo lo tiene que entender. Entonces, lo que es misterio es rechazado inmediatamente por el hombre racional. Como no lo entiendo,
Pues ¿qué razón? No tiene sentido. Entonces que los hombres se lo inventaron. Porque mire que, ¿cuál es la salida por la cual nosotros negamos las cosas de Dios? Dios nos creó y Dios nos usa como instrumentos a nosotros de su creación. Por lo tanto, por eso existen profetas, apóstoles, videntes, instrumentos de Dios de diferentes niveles y naturalezas. Y Dios se expresa a través de ellos. Estas escrituras fueron escritas por hombres, pero inspiradas por Dios. Entonces, si racionalmente uno no entiende lo que hay acá, la reacción racional del hombre que tiene mucha información humana y conocimiento humano, es decir, esto se lo inventaron, porque no tiene sentido, yo no lo entiendo. Entonces el orgullo del hombre, la pretensión, lo absorbe y le quita el perdón. Porque ¿cuál es el perdón en este caso? En este caso, cuando una persona es muy educada, muy instruida, está llena de conocimiento humano, pues es muy difícil que reciba el conocimiento divino, porque las cosas de Dios son extremadamente sencillas, son tan sencillas que son absurdas para la mente humana, absurdas. Por eso es que el Señor dice, cuando leas las Escrituras, léelas en oración, y nunca esperes y llegues con la idea de que vas a entender racionalmente la palabra de Dios. Porque Jesús mismo decía, les hablo en parábolas para que no entiendan. ¿Y cuál es el misterio de todo esto? De que lo que es del Espíritu se tiene que entender en el Espíritu. Lo que es de la carne se entiende en la carne. ¿Cómo entendemos lo de la carne? Es muy sencillo. Lo de la carne es lo que nos duele o lo que nos gusta. Eso lo entendemos. Lo de la carne es lo que nos interesa o nos es indiferente. Muy fácil, eso es la carne. ¿Qué es lo del Espíritu? Lo del Espíritu es un lenguaje que habla de cosas que no son tácitas, que son invisibles, que son intangibles, que son inexplicables. Ese es el Espíritu. Y porque el hombre racional, que es de carne nomás y que es de la carne, rechaza lo del Espíritu, porque no lo puede tocar, no lo puede disfrutar, no lo puede oler, no lo puede ver, no puede hacer nada, no lo quiere. Es como si usted coge un perro y se pone a decirle, no te doy galletas hoy, pero te traigo una de carne mañana. ¿Usted cree que el perro le va a poner cuidado? No. El perro, si usted no le tiene una galleta ahí de carne, él no va a estar volviendo la cola y esperando a comérsela, porque eso es lo único que sabe, lo que tiene al frente, lo que va a disfrutar ya. Al perro no le puede hablar de otra cosa. El hombre racional no es muy diferente al perro, aunque parezca absurdo lo que estoy diciendo. No es nada diferente, porque si al hombre racional usted le dice, mira, todo ese conocimiento humano que tú tienes, muy interesante, muy increíble, pero ¿sabes qué? Si tú no tomas conocimiento divino, cuando te mueras, vas a estar en un lío horrible. Entonces es igual que el perro, él no volea la cola, ni se alegra con eso, no le importa un bledo. ¿Por qué? Porque eso no lo entiende, ni le interesa entenderlo, porque no tiene sentido. Pensar en lo que sigue, ¿quién le importa? Si hay vida eterna, la empezaré a vivir cuando empiece. Ahora déjeme vivir las cosas que estoy viviendo. Ese es el animalito que no está usando el espíritu, porque está muerto en su carne, es un mortal. Esa persona no puede perdonar, porque esa persona, si no entiende lo que le hicieron, ¿cómo va a perdonar? Si alguien le hizo algo tan malo, tan horrible, que no lo puede entender en su racionalidad, no perdona para nada. Entonces, su racionalidad, su ser de la carne, le evita el perdón, porque si no lo entiende, no perdona. Entonces, ¿qué sucede con esto? El hombre que es de la carne, el hombre que es únicamente racional, jamás puede entender el perdón. Y por lo tanto, no puede confesarse, porque no entiende la confesión. Porque dice, ¿cómo voy a confesarme? Eso es absurdo, ir a contar los pecados a otro hombre. Es imposible que un hombre que esté tan crecido en la carne y tan crecido en su orgullo humano y en sus conocimientos humanos, vaya a poder entender el misterio, la simplicidad y la humildad del sacramento de la reconciliación. ¿Cómo lo va a entender? Es imposible que se baje de ese trono donde está, que se baje de ese pedestal y pueda decir que es capaz de ser tan pequeño como una persona que se humilla. No puede. Ustedes se dan cuenta que cuando una persona es muy orgullosa, si alguien le viene a pedir perdón, se pone aún más brava y le pierde respeto al que le pidió perdón. Respeta más a la persona que no le pide perdón, porque se iguala a él y de repente tiene más facilidad de reconciliarse con él sin perdonarle que si viene a pedirle perdón. Por eso el orgulloso está maldito, porque el orgulloso nunca va a poder recibir una gracia, está viviendo maldición. Entonces el hombre de la carne está maldito en su carne porque no es del espíritu y se muere en la carne y no recibe nada de Dios, absolutamente nada.
La maldición se la puede levantar en cualquier momento, porque el pecado es una maldición, pero si usted se retira del pecado es una bendición. O sea que la gracia de Dios inmediatamente invierte lo malo y lo convierte en bueno, instantáneamente. ¿Qué es la gracia? La gracia reflejada en el Hijo Pródigo, la gracia reflejada en el perdón de Dios a todos los hombres. Así de que sucede que para nosotros comprender el misterio de esta gracia de Dios que es el perdón, tenemos que participar nosotros al nivel en que estamos de acuerdo a la carne y el espíritu. Miren que es muy sutil la diferencia entre ser de la carne y del espíritu cuando una persona se ha espiritualizado, entre comillas espiritualizado. Miren cómo nos podemos engañar. Una persona dice, bueno, voy a aceptar, me voy a confesar, voy a cambiar, y entra a la fe, entra a la iglesia, empieza a participar en todo eso, y empieza a confesarse, a vivir eso. A propósito, el padre que confiesa ya llegó. Entonces, y empieza a hacer todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Se puede disfrazar de su espiritualidad para engañarse. Porque ¿cómo se engaña uno fácilmente con su espiritualidad? Miren, hay personas que se convierten, les voy a dar un ejemplo preciso. Yo hablo a veces con gente que dicen, ¿usted diezma? Yo le digo, claro, yo diezmo. Y entonces dice, es que para mí fue el mejor descubrimiento haber diezmado. Porque no se imagina mis negocios cómo han progresado desde que estoy dando diezmos. Las cosas mías se han mejorado, increíble. Yo le recomiendo a todo el mundo diezmar. ¿Qué hay en la boca de ese hombre? Negocio. Está negociando con las cosas de Dios. Y encontró con que lo llevaron, la esposa o el esposo le dijo al esposo o alguien le dijo, regala del diezmo y verá que las cosas se arreglan. Pero colabora con la iglesia y dice, pues voy a hacerlo, yo no creo mucho en las cosas, los curas se roban la plata y eso, ¿qué va a hacer uno de eso? Pero de pronto a mala gana lleva el diezmo y de pronto a los 3 días un negocio le salió excelente y dice, eso del diezmo como que funciona. Y vuelve al otro mes, da otro diezmo, vuelve, le pasa algo bueno y empieza a encontrar cosas raras. ¿Y qué sucede? Fácilmente, el que le está dando todos esos regalos de que les haga bien es el diablo para manejarle su falsa caridad. ¿Qué sucede con esto? Nunca se puede ir uno al templo de Dios a negociar con Dios, a tratar de hacer trueques, como decirle al Señor, Señor, voy a dejar de pecar por ti, pero ¿me arreglas todos estos problemas? Sí, y eso es lo que sucede con muchas personas, no lo dicen así, pero en el corazón llevan eso en el corazón, de irme a portar bien para que no me salgan las cosas mal, arrepentirme porque es mejor que de pronto me condeno, hacer todo esto, pero todo es un negocio todo. La realidad es que si nosotros entendemos lo que es el perdón, vamos a entender de que si no entendemos el perdón, no vamos a recibir perdón. ¿Cómo vamos a hacer? Porque sabe que si no entendemos eso, ¿qué va a pasar? Que no sabemos cómo arrepentirnos. No sabemos cómo arrepentirnos. Y tampoco vamos a entender la miseria humana. Porque para poder entender el perdón, tenemos que aceptar a la humanidad tal y como es, imperfecta, llena de toda clase de defectos. El Señor dice en las Escrituras, no confíes en ningún hombre, nunca en ningún hombre. Le dicen al Señor, Maestro bueno. ¿Y qué dice Él? No me llames bueno a mí. El único bueno es Dios. Y Él era Dios, Él mismo. Pero Él está hablando en obediencia como humano. Porque Él siendo Dios, en su humanidad hablaba como humano. Y se dirigía a todos nosotros como humano. Y cuando hablaba de algo divino, no hablaba de Él, hablaba del Padre. Porque nos estaba enseñando a ser perfectos en nuestra humanidad. Entonces, Él mismo, siendo Dios, se hizo hombre y actuaba como hombre, vivía como hombre, y nos enseñaba como hombre con las enseñanzas divinas del Padre. Así de que, para nosotros comprender el misterio del perdón, tenemos que reconciliarnos con la gracia de el arrepentirnos. Porque de lo contrario, nunca entenderemos el perdón. Un perdón sin arrepentimiento no existe. O sea, usted no puede darle el perdón a una persona sin arrepentirse de su orgullo y su pretensión. Porque ¿por qué le viene a pedir perdón a una persona a usted? Porque le ofendió, le hizo daño, toda clase de cosas le hizo y le viene a pedir perdón. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Usted tiene que aceptar y ponerse al nivel de humildad y de sacrificio y de penitencia que esa persona está haciendo para pedirle perdón a usted. Tiene que ponerse a ese nivel. Si usted no se pone a ese nivel, usted entra en orgullo y se siente mejor que el que le vino a pedir perdón. Entonces, ¿qué hizo usted? Le dice, sí te perdono, sí, no lo vuelvas a hacer.
Sí, me heriste mucho y fue muy doloroso, qué cosa tan horrible. ¿Y por qué hiciste eso? Y bueno, pero te perdono. Y esto, bueno, la otra persona está ahí sufriendo y luchando, pero por lo menos esa persona vino a hacer lo que tenía que hacer. Ya lo que el otro haga con eso, es como la gente dice, ¿qué hace uno en el caso de que una persona, a uno le hizo mucho daño y le fue a pedir perdón y no le perdonó a uno? ¿Quién cree que perdió? El que no perdonó, porque uno cumplió la ley y cumplió en obediencia al amor al prójimo en ir a hacer lo que tenía que hacer. Si el otro no cumplió y no hizo lo que tenía que hacer, es el problema de él, no del hombre. Fíjese que en la palabra que leímos de Ezequiel, al principio de la primera charla, se hablaba de que nosotros no tenemos que pagar por la iniquidad de los otros, ¿cierto? No tenemos que pagar por eso. Es una promesa de Dios a nosotros. Entonces usted haga lo que tiene que hacer, pero nunca diga, no, ¿para qué le va a pedir perdón a él si no me perdona? ¿Qué me va a perdonar? Si esa persona es intransigente o lo que sea. Ese es igual que aquel que enterró el talento y dijo, ¿para qué hago esto si ese es un juez injusto? Entonces lo que hay que hacer es esto, siempre saber que todo lo que hacemos, lo hacemos es por amor a Dios, no a los hombres. Porque si amamos a Dios, el acto que cometemos con los hombres es un acto de amor perfecto. Así de que si uno tiene un conflicto con un ser humano y sabe que ese ser humano no le va a perdonar, la obligación que uno tiene es de todas maneras pedirle perdón. Si esa persona le tira una piedra, hace lo que tenga que hacer, que lo haga. Pero uno ante el Señor quedó limpio. Ahora, el disfraz de la espiritualidad en el hombre, ¿cómo se engaña el hombre? Que no sabe perdonar y que no sabe arrepentirse, es que se puede cubrir de espiritualidad simplemente para vivir su hipocresía. ¿Y por qué? Porque no ha entrado en términos con el perdón, no se ha reconciliado consigo mismo y se engaña falsamente de que está bien espiritualmente y se va a vivir una espiritualidad que no tiene fundamentos en el arrepentimiento y mucho menos en el perdón. Sucede que ustedes han visto y saben, y a lo mejor les ha pasado a ustedes mismos, que hay gente que entra a la iglesia en pecado mortal y cuando uno entra a la iglesia y es bautizado, uno es una persona bautizada, al entrar a la iglesia descansa. Así están los líos más horribles. Usted se entra a un templo y solo al entrar siente paz. Y cuando se queda en el templo un rato como que se edifica, se reaviva, todo lo que es un descanso increíble. El criminal más horrible se entra a la iglesia y siente paz. La persona más mala, más horrible en la iglesia encuentra paz. ¿Qué sucede con una persona así? Como está en paz por la presencia del Señor y está en pecado mortal, confunde esa paz con la reconciliación y se mete a comulgar en pecado mortal, porque piensa que está en paz. Una persona que no está reconciliada, esa, es como aquel que le hace daño a alguien y todavía no se ha reconciliado con ese. Y si esa persona se sonríe con él, piensa que todo está bien ya no hay necesidad de pedir perdón ni nada. No, ya está bien conmigo, ya está alegre, ya, se rió conmigo. Nada que ver. La sonrisa es el amor permanente de alguien que está en Dios y que tiene compasión, pero el perdón y la reconciliación tienen que hacerse. Es un acto que uno tiene que llevar a cabo. No se puede asumir. Uno no puede asumir que una persona lo perdonó. Uno no puede asumir que Dios lo perdonó. No puede asumirlo. Uno tiene que presentarse al altar del perdón. Tiene que presentarse. Y tiene que presentarse a la mesa de la reconciliación. Porque de lo contrario, el acto del perdón mismo no se ha consumado. Entonces, ¿dónde se encuentra uno de los elementos del perdón más peligrosos? Se encuentra en la reconciliación, en el sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque usted se confiesa. Muy bien. Le perdona al Señor los pecados. Muy bien. Y usted cree eso, lo cree. Pero ¿qué sucede? Usted se va y todavía siente el pecado, como si no lo hubiera confesado. Porque era un pecado muy grave, cualquier razón que sea, porque le hizo mucho daño a la gente y dice, bueno, yo hice un daño horrible a esta persona y fui y me confesé y el Señor me perdonó, pero yo siento algo horrible con eso, todavía no estoy en paz. Pues eso sucede, es naturaleza humana y es algo obvio. Pero ¿qué sucede? Si Dios le perdonó, la promesa de Dios es que Dios perdona y olvida también. Ahora, nosotros inclusive se utiliza como filosofía. Yo perdono y no olvido. El hombre perdona pero no olvida. Pues ¿qué sucede? Ese es el hombre de la carne. El hombre de la carne no puede olvidar. Si perdona, simplemente hace un pacto.
para decir, no te mato, no te destruyo, pero no me olvido lo que me hiciste. Eso es simplemente lo que hizo, no perdonó. Hizo un pacto, una alianza, pero no tiene nada que ver con la reconciliación o el perdón. Pero cuando uno es perdonado por Dios, si uno no sabe perdonar, entonces no puede recibir la gracia del perdón que le dio en la reconciliación. ¿Por qué? Porque uno no cree en el perdón, porque uno no puede perdonar. Y si uno no sabe perdonar, mucho menos que sabe ser perdonado. Es muy sencillo. Es como el que no es fiel, jamás confía en nadie. ¿Por qué? Porque no es fiel y por lo tanto no cree en la fidelidad, porque no la tiene. El que es deshonesto, cree que todo el mundo es deshonesto. Pues como no tiene el don de la honestidad, todo el mundo para él es deshonesto. El que es mentiroso, igual. Todo el mundo es un mentiroso. La mujer que es adúltera cree que todas las mujeres son adúlteras. Y así es. O sea, el pecado mira a través de los ojos del propio pecado, porque es pecado mismo. La gracia mira a través de la gracia misma. Por eso dicen que los santos siempre creen todo lo que les dicen. ¿Y por qué es así? Porque son inocentes, son puros. Y la pureza no es estupidez, porque el Señor dice, sed mansos como palomas y astutos como serpientes. Ahora, no se puede ser serpiente sola o paloma sola. Si es paloma sola, se la come la serpiente. Si es serpiente sola, se le pierde la paloma, pierde la gracia. Entonces, ¿qué sucede con el hombre que es santo, que cree todo lo que le dicen? ¿De quién es el problema de la mentira? Del mentiroso, no de la persona que está escuchando. Si usted viene y me dice a mí una mentira bien grande y yo se la creo, ¿quién tiene problemas con eso? Yo no. Usted que mintió. Así me haya hecho cometer a mí errores, me haya guiado mal, haya hecho lo que haya hecho, al final de cuentas, ante el tribunal del Señor, el único culpable es el mentiroso. El otro, todo fue beneficio para él. Mire usted que cuando usted abusa a una persona, cuando usted humilla a una persona, cuando usted le hace daño a otra persona, esa persona se beneficia. A pesar de que para el hombre del mundo esa persona se perjudicó. ¿Cierto? Una persona que es de la carne, dice, ¿cómo le ocurre decir que se benefició a una persona que le hicieron todo ese daño? Pues sí, las cosas de Dios son exactamente lo opuestas a las del hombre. Esa persona se benefició. ¿Por qué? Porque todo el daño que usted le hizo le sirvió para purificarse. Todo el daño que le hizo. En cambio, el daño que la otra persona hizo le sirvió para condenarse, para maldecirse, para llenarse de toda clase de maldad. Y la maldad no trae sino oscuridad y desastres en la vida de un ser humano. Entonces, para entender claramente cómo compenetrarnos en este misterio del perdón, tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos también. Al perdonarnos el pecado, tenemos que empezar a vivir esa reconciliación interior. En términos eclesiales se llama sanación interior. Hoy se habla mucho de misas de sanación interior. ¿Por qué? Porque es que la iglesia misma va evolucionando hacia un conocimiento espiritual más profundo cada vez. ¿Por qué? Porque entre más años pasen, más sacrificios, más martirio. Porque la iglesia nuestra solo puede vivir en la sangre de Cristo que se derrama a través de los mártires. Porque la sangre de los mártires de la iglesia es la misma sangre de Cristo que continúa derramándose en nosotros como instrumentos de Él, en la carne que Él toma, en aquel Hijo escogido para derramarse y librarse en sacrificio, en martirio. Así de que nosotros hoy recibimos las gracias de decir, la iglesia tiene estos misterios como la sanación interior. La sanación interior comienza con la sanación del corazón. El corazón es donde se centra toda la esencia del bien o del mal. El corazón o se corrompe o se purifica. No hay sino dos caminos para él. Pero en el corazón está el centro del amor o el centro del mal. Una de las dos. Entonces, si nosotros estamos arrepentidos y el Señor nos ha perdonado, tenemos que sanarnos por dentro en el corazón para poder perdonarnos a nosotros. Una de las más grandes razones por las cuales hay más sufrimiento en el purgatorio es por las almas no haberse perdonado a sí mismas y cuando se desprendieron del cuerpo se encontraron con que no podían entrar a la gloria celestial porque estaban atormentadas por su propio pecado que ya había sido perdonado. Entonces, ¿qué sucede con eso? Estamos atados al pecado y las llamamos cadenas, las cadenas del pecado. Al estar atados al pecado y estar encadenados y ser perdonados, las cadenas son rotas con la confesión.
La absuelven, se rompen las cadenas. ¿Qué sucede? Cuando usted ha estado encadenado mucho tiempo, tiene huellas en la piel, heridas, y se tienen que sanar. La prueba está que una persona se despierta, después de haber estado encadenado 2 meses, y le quitaron las cadenas, se va a acostar. Cuando se levanta, presiente que todavía tiene las cadenas puestas. Lo primero que siente las heridas, después se da cuenta que está desencadenado. Eso le pasa al confesado, que confiesa un pecado mortal, y siente que el pecado todavía no se ha ido, a pesar de estar perdonado. Está herida el alma por las huellas de las cadenas del pecado. Y entonces el diablo respira por entre esas heridas, haciéndole creer que no está perdonado. Y hay gente que inclusive va a confesarse otra vez del mismo pecado, porque siente todavía que no ha sido perdonado y que no tiene paz en eso. ¿Qué sucede? El misterio eucarístico es exactamente esa arma. Entonces, cuando nosotros buscamos sanación interior, buscamos Eucaristía, porque es lo único que repara lo invisible del alma. El daño invisible del alma solo se repara con lo invisible del misterio de la transustanciación, de la Eucaristía. Ahora, para nosotros tener una conciencia clara de qué hay por dentro de nosotros con relación al perdón, tenemos que mirarnos con detalles interiormente, para darnos cuenta cuánto hay dentro de nosotros que no está reconciliado. Mire usted interiormente una persona que le ha hecho mucho daño y que usted perdonó, supuestamente. Inclusive usted confesó decir, mire, una persona me hizo mucho daño, yo la odié, le deseé la muerte, quería que se acabara. Cada vez que pensaba en ella decía, ojalá que le pase de todo. Y de pronto yo decidí perdonarla y perdóneme por todo lo que pensé contra esa persona. Y bueno, entonces lo perdonaron y ya pasó eso. ¿Qué sucede? Después, más adelante, usted está en cualquier lugar tranquilo, cuando piensa, le aparece esa persona en su mente y toda la odia y siente como resentimiento con ella y todo. Miren, la tentación no es pecado hasta que no sea consentida. Sucede que el diablo respira por entre las heridas del pecado y le va a traer a usted otra vez la memoria de rencor que tenía contra la persona por la cual ya confesó el odio, la venganza que tenía contra ella. Pero usted tiene todavía memoria de pecado. En algunos aspectos usted puede tener todavía el dolor de ese pecado y la posibilidad de creer que no ha perdonado. Pero en otros casos es simple memoria. ¿Cómo actúa Satanás? Él viene y te trae a la memoria. Uno está sentado bien tranquilo en un lugar lejano, después de mucho tiempo de haber pedido perdón por haber odiado a esa persona que le hizo daño, de haberse reconciliado con eso, y usted está bien tranquilo en un lugar así, ¡pum!, le llegó esa persona a la cabeza sin usted haber pensado en él ni nada, sino que le llegó, y apenas le llegó, lo primero que sintió fue el mismo odio, la misma venganza y todo lo que tenía antes de confesarse. ¿Quién le trajo eso? El enemigo del alma. Ahora, eso no es pecado, porque esa es una tentación. Lo que es pecado es consentirla. Si usted dice, ¡ay, todavía! ¡Ay! Y sigue manipulando eso en su cabeza, ya pecó otra vez, volvió a caer en lo mismo. Pero si le llega eso a usted, y usted dice, tan raro, pero yo, entonces en ese momento ora y dice, Señor, yo perdoné a mi hermano, yo estoy seguro que yo no quiero tener más rencor contra él, ni venganza, ni nada, perdóname por pensar en esto. Ya, se acabó la tentación, ahí terminó, porque es una propuesta del mal. Sí. ¿Será que uno también tiene que pedirle perdón a esa persona? Es que Fuera de confesarse, de reconciliarse. Eso es el ideal. Hay que pedirle perdón a esa persona para que realmente nunca más se vuelva, o de todas maneras. No, de todas maneras la tentación vuelve. ¿Sí? Pero el acto perfecto de perdón es pedirle perdón directamente al ofendido, si está vivo todavía, y si uno tiene acceso a esa persona. Claro, eso es el ideal. Aunque esa persona lo grite, lo insulte, le pegue, lo que sea, es una sanación perfecta, ¿no? Porque las reacciones del otro no importan, lo que importa es Dios, ¿cierto? Entonces, es una tentación. Y por esas tentaciones mucha gente cae otra vez en pecado, porque se da cuenta en ese momento que confunde la reconciliación de Dios y en ese momento con la falta de perdón. O sea, uno dice, si estoy pensando en esto todavía y siento esto todavía, es que yo no me he sanado, es que yo no he perdonado. Pero eso es mentiras. Usted sí perdonó y usted se reconcilió y Dios le perdonó, pero el diablo le trajo a la memoria eso. Es como cuando usted tiene una esposa o un esposo, o una novia, o una mamá y un papá, y tiene una relación humana.
Y en esa relación humana hay muchas ofensas, hay muchas cosas malas, que de repente no todos los días estamos en un buen estado de juicio, de conciencia, de caridad, de compasión, de perdón, y de repente actuamos mal, duro contra los demás. Y uno dice, en un momento dado, pide perdón a la esposa, al esposo, al hermano, al hijo, al papá, a la mamá. Perdóname, ¿sabes qué? Yo he sido cruel, yo he sido intolerante, yo he sido de todo. Perdóname, sin importar lo que va a hacer la otra persona ni le cree a uno ni nada. Entonces uno hace ese acto, lo comete. Pues uno, ¿qué está haciendo en ese momento? Uno está entregando esa reconciliación, la está llevando al corazón con mucho amor y con mucha fortaleza, y eso es lo que sana interiormente al hombre. Después de eso, ese escenario se puede seguir repitiendo, puede seguir viniendo a la vida de uno, pero uno jamás debe alimentarlo, en ningún momento. Apenas llegue, hay que olvidarse de él y pedir perdón otra vez. Decir, Señor, perdóname, yo ya perdoné a esta persona, ya estoy en paz, yo no quiero pensar en que todavía tengo venganzas e iras, y se acabó. Y eso es el ejercicio espiritual a que somos llamados nosotros como cristianos, que tenemos el sacramento de la reconciliación. Porque si no aprendemos a vivir este misterio de cómo manejar las circunstancias espirituales de la reconciliación versus perdón, que uno está en este sentido conectado con una gracia demasiado sutil. Mire que yo les ponía como ejemplo antes lo sutil que es el poderse engañar espiritualmente uno diciendo que perdonó a una persona. Mire que uno puede decir, yo perdoné a esa persona, pero entre parejas, por ejemplo, uno perdonó a la esposa, perdonó al esposo, hizo todo eso y ya se olvidó y todo, y de repente en un momento dado esa persona tiene la tendencia a hacer lo mismo que hizo, que le hirió a uno, una cosa, y se le revive lo otro que ya le había perdonado. Entonces es una tentación, porque entonces uno ya, ¿qué va a hacer? El peor pecado que uno pueda cometer con otra criatura, juzgarla. Porque mire, para que uno entienda el perdón, tiene que eliminar el juicio. La persona mire, el apóstol dice, ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. El único que nos puede juzgar es Dios, no puede juzgar a nadie. Cuando usted quiere hablarle a una persona con la que usted esté en conflicto, nunca le diga, no me juzgues, porque lo está acusando de algo infame, algo horrible. O sea, un juicio es una sentencia, porque cuando dice, fui a juicio, obviamente que quedó sentenciado, para bien o para mal, pero un juicio sin sentencia no es juicio, por lo menos, y por lo tanto si se llama juicio, es porque tiene sentencia. Entonces, a una persona por caridad uno no le debe decir no me juzgues, sino yo presiento que tienes prejuicios conmigo, prejuicios, no juicios, y así vive uno en paz. O uno le puede decir a otra persona, ¿sabes qué? Se me han creado una serie de prejuicios contigo porque he estado malinterpretando tus actitudes, tu comportamiento, y he estado con prejuicios, ayúdame para no llegar a pecar y juzgarte. Entonces eso es un camino de cristiano. Ahora, lo normal del cristiano tibio y el cristiano ignorante es juzgar directamente. Entonces toma una decisión y hace algo totalmente insólito, algo que está completamente contra el Evangelio. No se puede juzgar a nadie, absolutamente a nadie, ni a sí mismo, no se puede juzgar. El único juez es Dios. Ahora, si el único juez es Dios, el único perdón viene de Él también. Así de que, ¿cómo puede uno perdonar a un hermano si uno no está en paz con Dios? No puede. ¿Cómo puede uno recibir perdón de Dios si no está en paz con su hermano? Entonces, eso es lo mismo. La actitud del perdón es una gracia y solo viene de Dios. Ahora nosotros diríamos, bueno, parece ser que todo viene de Dios, todo es gracia de Dios, entonces ¿yo qué? Pues yo puedo tranquilamente esperar a que Dios me dé gracia, entre tanto vivo como tal, como humano, esperemos que me dé la gracia. Eso es lo más normal de un ser racional. La realidad es esta: si nosotros no aceptamos con el corazón abierto y contrito y humilde de que Dios es todo, todo lo da Él y todo viene de Él, entonces no estamos preparados para recibir la esencia divina que nos creó, de la cual somos parte. No estamos reconociéndonos como criatura, sino que estamos tratando de ser creadores. Ahora, el Señor nos da a nosotros una propuesta muy grande, y la propuesta grande es que si nosotros podemos atrevernos a entender que el primer perdón que se debe realizar en nuestra vida es el perdón a nosotros mismos.
Pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque no se puede confundir el perdón a sí mismo con una autosuperación sin esfuerzo de reconciliación. Porque de repente uno se puede engañar diciendo, pues las intenciones mías son buenas. Yo no le deseo mal a nadie. Yo nunca tuve la intención de herir a nadie. Y se empieza uno como a hacer una autocalificación en la cual se justifica todas las cosas malas. Y eso es un error, eso es un pecado, porque usted está construyendo su amor propio. Y de eso a eso no me refiero yo. Yo me refiero a perdonarse a sí mismo, es después de recibir el perdón de Dios, que le perdonó lo que usted confesó como maldad, como miseria, como pecado, empezar a decir, si el Señor perdonó que yo era mentiroso, que yo robé, que yo maté, que yo hice lo que fuera, si Él me perdonó, entonces en el amor de Él que me perdonó, me voy a perdonar yo. Porque ¿quién soy yo para no perdonarme yo cuando el que me creó me perdonó lo que yo hice? Y por eso en ese momento tenemos que entender que ese perdón ya empieza a ser sanación interior. Porque uno dice, Dios me perdonó, Él mismo me creó, yo pequé, confesé los pecados, me arrepentí de ellos y Él me perdonó. Ahora con ese amor con que Él mismo me perdonó, aunque para mí como criatura sea imposible perdonarme, yo me voy a perdonar. Porque con el amor de Dios y el misterio de la reconciliación, me reconcilio ante mí mismo, me perdono, reconozco mis faltas, pero sé que el Señor me ha perdonado y por lo tanto voy a empezar de nuevo, voy a empezar de cero. Y en ese momento la criatura se renueva y encuentra en sí una sanación interior. Entonces se acaba lo que se llama la culpa. Porque mire que algo que no se nos debe acabar nunca es el dolor del pecado. Eso no se nos debe acabar. Porque el día que a usted se le acabe el dolor del pecado, ese día se baja de la cruz. No podemos bajarnos del dolor. Tenemos que quedarnos en él. Pero sí podemos bajarnos de la culpa. Y bajarnos de la falta de perdón. De ahí sí podemos bajarnos porque eso no es la cruz. Eso es nada menos que el templo del amor propio. Así de que, entendiendo esto, podemos llegar a una realización en la cual el Señor nos dice, el perdón es Jesús. Jesús es el perdón. Jesús es el encuentro con la alianza de Dios con Abraham. Jesús llega y se entrega y nos enseña cómo ser hombres y morir a nosotros, y nos enseña que Él es el camino, la verdad y la vida, y que el que lo siga a Él no morirá, porque Él le perdona todos los pecados. Y el único que puede conseguir vida eterna es aquel a quien se le han perdonado todos los pecados y a quien el que se ha arrepentido de todos los pecados. Porque una cosa es ir a confesarse y presentar los pecados y que el sacerdote lo perdone. Pero otra cosa es hacer un acto de contrición verdadero, arrepentirse de verdad, ir a confesarse para que Dios lo perdone. Por eso es que el ejemplo del perdón está en el misterio de que Jesús, siendo Dios, se encuentra un paralítico en el camino y el paralítico le dice, Jesús, hijo de David, sáname, mira mi lepra, todo lo que fuera. El Señor lo sana, lo sana. Después de sanarlo, el Señor, siendo Dios, siendo Él Jesús, Dios mismo, le hubiera podido decir, vete, estás sano, ya no, vete a hacer tu vida, ya estás sano, ya te libré. Él no le dice eso, él le dice que se vaya para la iglesia a purificarse con un sacerdote, los mismos sacerdotes que lo estaban buscando a matarlo a él, y lo manda para allá. ¿Qué pasó? Miren que antes de ir a confesarnos nosotros con el sacerdote, tenemos que recibir la sanación a la orilla del camino de nuestra lepra de Jesús. ¿Y cómo se logra eso? Usted está aquí paradito, está sentadito en este lugar con su lepra, y Jesús está acá, y le está hablando del perdón. Y entonces usted aprovecha la oportunidad de que ese Jesús, que está pasando por aquí en este momento, lo puede sanar. Y usted dice, Jesús, ten misericordia de mí, y si tú quieres, sáname de esta lepra, mira cómo estoy. Entonces el Señor dice, yo te sano, quedas libre, vete donde el sacerdote a confesar, para que te purifiques, y te manda para allá. ¿Qué sucedió? Usted, antes de ir al sacramento de la reconciliación, se encontró con el Señor primero, y el Señor lo sanó. Por eso hay gente que se confunde tanto cuando hay personas que decidieron confesarse después de mucho tiempo, y escribieron todos los pecados en un papel, y todos tenían 2 páginas listas,
y estuvieron ante el Santísimo ratos meditando y pidiéndole perdón al Señor. Y luego se fueron para donde un sacerdote. Hay una cola grande, el sacerdote está confesando a mucha gente, llega donde el sacerdote con las 2 páginas, y el sacerdote le mira las páginas y le dice: ¿te arrepentiste de todo lo que tiene escrito ahí? Sí, Padre, sí, te doy la absolución, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esa persona queda así y se va furioso con el sacerdote. ¿Cómo se atreve? No le pude leer nada. Pecó más todavía. ¿Por qué? Porque si no confía que el Espíritu Santo está en ese sacerdote, no va a entender que el Señor ya le oyó todo lo que usted le leyó al frente del sagrario, ya le entendió todo lo que se arrepintió y el acto de reconciliación. Él lo curó en la orilla del camino. El sacerdote no le iba a escuchar todo eso porque él le vio la lista y sabe que usted viene ya arrepentido y preparado a morir para esos pecados. Le absolvió porque usted ya con el Espíritu Santo se reconcilió, usted estaba sano. Ahora, ese no es el caso de todo sacerdote. Hay sacerdotes que le oyen la lista y se la analizan y todo esto, pero hay casos en que una persona puede pecar aún más por orgullo y pretensión, porque quería descargarle todas las cosas al cura y que el cura le hablara y le dijera, y se le olvidó que no es a él a que se le descarga, sino al Espíritu Santo. Por eso hay gente que dice: pues mire, yo me fui a hablarle al Padre unos pecados que tenía de impureza, y entonces el Padre empezó a preguntarme detalles, y dónde estabas, y cómo lo hiciste, y quién estaba ahí, y todo esto. Y dice: ¿para qué le contó los detalles? Si el Padrecito de pronto está más mal que usted en impurezas sexuales y se divirtió con usted, entonces, ¿por qué le contó detalles? Usted tiene que ir donde el Señor y decirle al Señor detalles. Señor, me acuso que me masturbé, que hice esto, que no sé qué, que miré pornografía, que hice cosas horrorosas con mi esposa, hice cosas animalísticas, lo que fue. Me acuso, Señor, al Señor. Y luego a donde el cura le dice: Padre, me acuso de un pecado de impureza sexual. Me arrepiento de eso. Ya se lo conté todo al Señor. Eso es. Para eso es el sacerdote. Ahora, si usted quiere una dirección espiritual, consígase un director espiritual que esté a la altura espiritual que usted necesita para que le pueda contar detalles. ¿Cierto? Que sea una persona calificada espiritualmente para dirigirlo a usted. Pero no vaya a creer usted que usted va a ir donde un cura cualquiera y le va a confesar los detallitos de sus pecados. A la mayoría le va a quitar la paciencia. Aquí dice: ajá, sí, Padre, que entré por la casa, cerré la puerta muy duro, sonaron las campanas, cogí el teléfono, me subí, después cogí una escoba, le pegué a mi marido en la cabeza, tal, y otro: ajá, ¿por qué no acusa un pecado de violencia contra su esposo? Fui violento contra mi esposo y ya. El resto de los detalles no son necesarios, ¿cierto? Lo único que hacen es despertar ira o despertar morbosidades o despertar cosas raras en el otro. Entonces, en el sacramento de la reconciliación tiene que ser con Dios primero, con Dios, porque Él es el de los detalles. El juez divino es el único interesado en los detalles, porque Él quiere saber todos los detalles que Él conoce, que Él los conoce. Es como cuando usted tiene un empleado de servicio en la casa y usted sabe que ese empleado de servicio hizo un daño en la cocina, un daño en el baño de arriba, un daño en el garaje, un daño en tal parte. Usted sabe todo eso y usted un día le dice: venga, ¿sabe qué? No podemos trabajar más juntos, o usted terminó hoy el trabajo, se va. Entonces: no, ¿cómo así? ¿Por qué? Has hecho muchos daños y esto y lo otro. Yo le prometo que no vuelvo a dañar nada. ¿Usted sabe cuántas cosas ha dañado? Sí, yo me acuerdo que hice un daño en la cocina. Sí, eso es todo. Sí, yo no me acuerdo de más. Ya. Esa persona no puede ser confiada, ¿cierto? Que ni siquiera sabe los desastres que hace, o no está confesando la verdad. Entonces, ¿qué sucede? Eso pasa con Dios. Usted se va ante el Señor y le confiesa al Señor sus pecados. Y le dice: Señor, me acuso de que yo anoche me masturbé, y ayer robé, y ayer hice no sé cuántas cosas. Y el Señor está allá. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo, Señor. Y uno tiene miles de cosas guardadas ahí, porque yo no sé qué es lo que le pasa a la gente a veces, que no quiere sacar las cosas malas al Señor en un acto de contrición, donde uno tiene que darle detalles, porque si no le da todos los detalles, no le da más trabajo, ¿cierto? No lo admite en su viña, lo saca de ahí. Dice: vete, que tú eres un siervo inútil, irresponsable, no acepta las cosas malas que haces, todo eso. Entonces, por eso es que un acto de contrición es un acto de contrición. Uno tiene que acordarse que hizo un daño en la cocina, en el segundo piso, en el jardín, le hizo un daño a varias cosas y confesarlas todas. Y en esa forma hay casos muy peculiares que son estas. Cuando una persona se ha demorado mucho tiempo en confesarse, obviamente que no va a tener memoria de todos sus pecados. Es como yo hice una confesión de 33 años, que es acordar uno de 33 años de pecado con detalles. No puede. Entonces, en ese caso,
Lo más práctico del mundo es ir donde el Señor dice, Señor, me acuso que violé los 10 mandamientos, uno por uno, y no solamente un día, sino 33 años. Ahora, la cantidad enorme de violaciones que le dice al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, a todos los mandamientos, es incontable como la arena del mar. Así de grande es. Todos los violé. Todos los mandamientos los violé, porque ya usted se declara uno culpable de todo se declara culpable. Y en ese momento sí entra uno en un acto verdadero de reconciliación. Pero si usted escoge por allá una cosita, por aquí otra, y entrega esas, pero el alma por adentro está gritando, no, si es más que eso, mira que, ay, entonces hay gente que dice, y me acuso de todos los pecados que me olvidé. Entonces es como una salida muy rápida, ¿cierto?, de las cosas ocultas. Lo mejor es que si usted no se acuerda de los pecados que quiere confesar en el momento, que no tiene memoria, dígale, Padre, ¿sabe qué? Yo no tengo memoria de muchos pecados en este momento y estoy convencido que solo tengo estos 2. Pero ¿sabe qué? ¿Qué tal si me perdona de haber violado todos los pecados, de haber violado todos los mandamientos del Señor? Pero ¿qué tal que yo haya violado tantos mandamientos que ni siquiera sé? Es mucho mejor, porque entonces uno se reconcilia con el Señor en esa forma. Así de que es mejor declararse completamente culpable de todo que tratar de declararse culpable parcialmente de la culpa. Porque en ese momento ahí la misericordia de Dios viene de acuerdo a la reconciliación del hombre con Él. Esa es la misericordia de Dios. Por eso en la parábola de los talentos, ¿qué hace el Señor? Aquel que tenía 10 talentos y que los multiplicó y sacó 10 más, le mandó a que le dieran el talento de aquel que no hizo nada con él. Se lo dio al que tenía más. ¿Y por qué? Porque así tiene que ser. Si uno le entrega todo al Señor y multiplica todo lo que le dio, Él le da más. Pero si uno lo que le entregó Él no lo multiplicó, hasta lo que no tiene se lo quita, que es la propia vida de uno, se la quita también. Entonces, por eso en la reconciliación tenemos que entender nosotros de que tenemos que entregarlo todo y reconocernos totalmente como culpables y como pecadores. Es como si usted viene a pedirle perdón a una persona que le hizo daño, le dice, mira, te voy a pedir perdón porque te robé ese carro, o que te hice ese daño, o te calumnié, o te hice lo que fuera, el daño que le hizo usted a esa persona. Y te voy a pedir perdón por todos los males que te hice, porque solo Dios sabe cuánto daño te haría. Pues como no te quería, ni te respetaba, ni tenía ningún interés en favorecerte, quién sabe cuántos daños más te haría. Entonces esa es una reconciliación verdadera, porque uno puede en ese momento encontrar paz y decir, ya entregué todo y me declaré culpable de todo, para que si esa persona, mire, es que si usted quiere derrumbar a un orgulloso perfectamente, reconozca toda su miseria ante él deja de respetarlo a usted, obviamente, no lo respeta y lo desprecia, pero ya no tiene de dónde agarrarse para hacerle daño a usted, porque ¿de dónde lo va a agarrar? Usted sabe cuál es el arma de la gente orgullosa, sacarse los trapos al sol todos. Usted quiere, entre orgullosos lo que hacen es contar las cosas malas los unos de los otros y se calumnian. Por eso el Señor dice, deja que te calumnien, que te persigan y que cuenten las cosas tuyas malas a todo el mundo. Déjalos que te están haciendo un favor. ¿Por qué? Porque si ellos cuentan todo lo malo de uno en público, te sanaste si lo aceptas con amor y dices, sí, ese soy yo, ese pecador que publicaron, esa persona de que hablan, ese soy yo. Y reconoces todo. ¿Qué pasó en ese momento? Derrotó a todos los enemigos. Porque entonces, ¿qué van a hacer contra usted ya? Lo único que les queda es matarlo, porque ya no le pueden hacer más nada. Porque ya no pudieron, le trataron de acabar el nombre y el nombre suyo no le importa. Se lo entregó. ¿Ustedes quieren acabar con mi reputación? Bienvenidos, acábenla con todo. Yo soy el primero en no estar orgulloso de mí mismo. Porque quién sabe cuántas maldades habré hecho. ¿De qué va a estar orgulloso de mi nombre? De nada. Entonces acaben con él. Está muy bien. Cuando usted hace todo eso, se desprende de sí mismo, entrega todo, se reconcilia con Dios, reconociéndose como nada, terminó con el enemigo. Lo acabó completamente. Cuando Satanás sabe que usted le habla una cosita mala de usted así de grande a alguien y usted se pone como un tití y no vuelve a ese lugar, pues empieza a hacer una fiesta con usted, porque donde usted vaya, le coge a la gente y titi, hable mal de usted y se va. Hace cosas, odia, hace que persigue, hace que abandona, porque esa es su debilidad, su orgullo, su vanidad, su amor propio. Entonces, la reconciliación tiene que comenzar en ese estado de humildad donde uno dice, habla mal de uno, dice, me lo merezco, si yo soy una porquería. Antes no hablaron lo suficiente mal de mí, me merezco mucho más que eso. Y en ese momento, ¿qué puede hacer el pobre diablo contra usted? Si usted cada que él le tira a usted, usted lo acepta.
y se tira al suelo y dice, deme más, golpéeme más duro deme, yo me merezco toda esta maldad. Eso es el sentido de la cruz. La enseñanza de esta cruz es esta. Este es inocente, este Señor es inocente, porque Él está ahí por nosotros, pero nosotros somos llamados a acostarnos ahí. Pero ¿cómo nos acostamos ahí? Reconciliándonos, para poder comprender el misterio del perdón. Es de la única manera, porque de lo contrario, nosotros no vamos a poder comprender en qué momento tenemos paz interior, sanación interior. Con esto voy a terminar esta reflexión pidiéndole al Señor su palabra. Nos lleva a 1 Corintios 11, 17 y dice así: abusos en la celebración de la cena del Señor. Por lo que toca a vuestras asambleas, os declaro que no puedo alabaros, pues ellas en lugar de ser útiles os sirven de daño. Primeramente oigo que al juntaros en la iglesia hay entre vosotros parcialidades, y en parte lo creo, siendo como es forzoso que aún herejías haya, para que se descubran entre vosotros los que son de una virtud probada. Ahora pues, cuando vosotros os juntáis para los ágapes, ya no es para celebrar la cena del Señor, porque cada uno come allí lo que ha llevado para cenar, sin atender a los demás. Y así sucede que unos no tienen nada que comer, mientras otros comen con exceso. ¿No tenéis vuestras casas para comer allí y beber? ¿Os venís a profanar la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres que no tienen nada? ¿Qué os diré sobre eso? ¿Os alabaré? En eso no puedo alabaros, porque yo aprendí del Señor lo que también os tengo enseñado, y es que el Señor Jesús, la noche misma en que había de ser traicionado, entregado, tomó el pan, y dando gracias lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros será entregado. Haced esto en memoria mía. Y de la misma manera el cáliz, después de haber cenado, diciendo: este cáliz es el Nuevo Testamento con mi sangre. Haced esto cuantas veces lo bebiereis en memoria mía. Pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere el cáliz del Señor indignamente, reo será del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, examínese a sí mismo el hombre, y de esta suerte coma de aquel pan y beba de aquel cáliz, porque quien lo come y bebe indignamente, se traga y bebe su propia condenación, no haciendo el debido discernimiento del cuerpo del Señor. De aquí es que hay entre vosotros muchos enfermos y sin fuerzas, y muchos que mueren, que si nosotros entrásemos en cuenta con nosotros mismos, eternamente no seríamos así juzgados por Dios. Si bien cuando lo somos, el Señor nos castiga como a hijos, con el fin de que no seamos condenados juntamente con este mundo. Por lo cual, hermanos míos, cuando os reunís para que esas comidas de caridad, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en casa, a fin de que al juntaros no sea para condenación vuestra. Las demás cosas, yendo yo allí, las arreglaré. Palabra de Dios. Le damos gracias, Señor, por el Señor nos lleva a la penitencia. San Lucas 13:1, y dice así: llegaron entonces algunos anunciando lo de los Galileos, cuya sangre mezcló Pilato con la de sus sacrificios. Respondió y les dijo: ¿creéis vosotros que esos Galileos eran más pecadores que los demás por haber sufrido semejante suerte? No, os lo aseguro, si vosotros no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿creéis vosotros que eran más culpables que los demás que vivían en Jerusalén? No, os lo aseguro, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Palabra de Dios. Pues yo creo que el Señor nos inició exactos en esta reflexión sobre el perdón.
yo he descubierto, y la razón por la cual escogí hablar sobre el perdón es porque dentro de todo lo que nosotros estamos viviendo en nuestra iglesia hoy, encontramos muy poca catequesis sobre las fuerzas del mal. En las iglesias prácticamente no se puede hablar del diablo, porque supuestamente pues del diablo no se habla, ¿no? Tampoco se habla mucho del perdón. Se exhorta a la gente a que se confiese, se exhorta todo esto, pero hay muy pocas explicaciones o muy poca profundización en el perdón. Y resulta de que si no hay perdón, no hay nada. Porque si nosotros no entendemos el misterio de lo que es el perdón, jamás podremos tener paz con Dios, y mucho menos con los hombres, para nada. Porque lo que sucede con el perdón es de que la mayoría de la gente le puede llegar a usted aquí a decir, yo te perdoné y puedo entender todo lo que hiciste, pero estoy un poco confundido. Entonces, fíjese que eso es muy común decir, yo perdono, yo entiendo todo lo que me hiciste, pero estoy confundido. Entonces, la realidad es que cuando una persona perdonó y aún está confundida, es porque no perdonó. Entonces, el perdón, si no es perdón real, total, completo, pleno, no es perdón, no existe. Entonces, tenemos que empezar por esto. Cuando los apóstoles le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Él les enseñó el Padre Nuestro. Y entonces en el Padre Nuestro hay una enseñanza sobre el perdón que es precisa, que es perfecta. Y es cuando en el sacramento, en el Padre Nuestro, el Señor nos enseña a decirle al Padre, dice, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Fíjese en esta palabra, así como. Si usted está al frente del Padre Celestial y le dice eso, el Padre Celestial lo mira y le dice, te voy a perdonar exactamente así y así como tú perdonas. Así te va a perdonar. Entonces, ¿cuál es el nivel de perdón que recibimos de Dios? El mismo nivel en que nosotros perdonamos. Así de que es una oración perfecta. Por eso Jesús no nos iba a enseñar una oración que al orarla nos comprometamos más con Dios para cometer más pecados. Entonces es perfecta porque si te acercas a orarle a Dios y le dices perdóname, así como yo perdono, entonces estás hablando la verdad. Porque en cualquiera que sea el nivel en que estás perdonando, así te perdona el Señor. Igual. Y si no perdonas nada, pues Él no te está perdonando nada tampoco. Y no mentiste. Eso que es una oración perfecta. Por eso, si una persona se encuentra en un estado espiritual en el que no está segura si está en gracia de Dios, la mejor oración que puede rezar es el Padre Nuestro. Porque con ese Padre Nuestro nunca fallará. Siempre es una oración perfecta, en todo momento, sin importar el estado en que se encuentre espiritualmente. Es la oración, si usted se le acerca a una persona que no está en gracia con Dios, que está rebelada, que es terca, que insiste en sus propias filosofías, que de pronto leyó tanto que se intoxicó y está en una intoxicación horrible, tiene una diarrea espiritual como llaman eso, porque está lleno de filosofías, lleno de conocimiento, y se elevó tanto en orgullo que no puede bajarle el volumen a todo ese conocimiento para aceptar las cosas sencillas y misteriosas de Dios. Porque es que lo que sucede con las cosas de Dios que son misteriosas. Entonces, ¿cuál es el problema del hombre que estudia tanto, que sabe tanto, que no puede aceptar los misterios? Porque todo lo tiene que entender. Entonces, lo que es misterio es rechazado inmediatamente por el hombre racional. Como no lo entiendo, pues ¿qué razón? No tiene sentido. Entonces, que los hombres se lo inventaron. Porque mire que, ¿cuál es la salida por la cual nosotros negamos las cosas de Dios? Dios nos creó. Y Dios nos usa como instrumentos a nosotros de su creación. Por lo tanto, por eso existen profetas, apóstoles, videntes, instrumentos de Dios de diferentes niveles y naturalezas. Y Dios se expresa a través de ellos. Estas escrituras fueron escritas por hombres, pero inspiradas por Dios. Entonces, si racionalmente uno no entiende lo que hay acá, la reacción racional del hombre que tiene mucha información humana y conocimiento humano, es decir, esto se lo inventaron, porque no tiene sentido. Yo no lo entiendo. Entonces el orgullo del hombre, la pretensión, lo absorbe y le quita el perdón. Porque ¿cuál es el perdón en este caso? En este caso,
Cuando una persona es muy educada, muy instruida, está llena de conocimiento humano, pues es muy difícil que reciba el conocimiento divino, porque las cosas de Dios son extremadamente sencillas, son tan sencillas que son absurdas para la mente humana, absurdas. Por eso es que el Señor dice, cuando leas las Escrituras, léelas en oración, y nunca esperes y llegues con la idea de que vas a entender racionalmente la palabra de Dios. Porque Jesús mismo decía, les hablo en parábolas para que no entiendan. ¿Y cuál es el misterio de todo esto? De que lo que es del Espíritu se tiene que entender en el Espíritu. Lo que es de la carne se entiende en la carne. ¿Cómo entendemos lo de la carne? Es muy sencillo. Lo de la carne es lo que nos duele o lo que nos gusta. Eso lo entendemos. Lo de la carne es lo que nos interesa o nos es indiferente. Muy fácil, eso es la carne. ¿Qué es lo del Espíritu? Lo del Espíritu es un lenguaje que habla de cosas que no son tácitas, que son invisibles, que son intangibles, que son inexplicables. Ese es el Espíritu. Y porque el hombre racional, que es de carne nomás y que es de la carne, rechaza lo del Espíritu. Porque no lo puede tocar, no lo puede disfrutar, no lo puede oler, no lo puede ver, no puede hacer nada, no lo quiere. No lo quiere. Es como si usted coge un perro y se pone a decirle, no te doy galletas hoy, pero te traigo una de carne mañana. ¿Usted cree que el perro le va a poner cuidado? No. El perro, si usted no le tiene una galleta ahí de carne, él no va a estar volviendo la cola y esperando a comérsela. Porque eso es lo único que sabe, lo que tiene al frente.